Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho últimamente en el mundo del espectáculo, algo que, para ser honestos, nos ha dejado a muchos con el corazón un poco encogido. Vamos a hablar de sentimientos, de relaciones, de esa montaña rusa que a veces son las vidas de nuestras celebridades favoritas, y en particular, vamos a enfocar nuestra atención en la noticia que ha puesto a todos a comentar, *Can Yaman devastado, Demet no está conmigo, ya no puedo reír. Sí, ese es el tema de hoy, y créanme, hay mucho detrás de esas pocas palabras. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al tanto de todo lo que sucede en el universo de la fama, este es su lugar. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, les tomará apenas un segundo, y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar esta historia. Cuando escuchamos esos titulares, Can Yaman devastado, es inevitable sentir una punzada de empatía. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su impactante presencia física, parece estar pasando por un momento difícil. Y cuando se menciona a Demet Özdemir, la conexión es instantánea. Ellos formaron una de las parejas más icónicas y queridas, no solo en Turquía sino internacionalmente, gracias a su química innegable en la exitosa serie Erkencikus. La forma en que se miraban, la complicidad que proyectaban, todo hacía pensar que estábamos ante una historia de amor de película. Y es que para muchos de sus seguidores, ellos no eran solo actores trabajando juntos, eran Kandem, una pareja que representaba la ilusión, la pasión y la felicidad. Verlos separados y sobre todo ver a Can Yaman en un estado de aparente devastación, nos hace cuestionarnos qué pudo haber sucedido. La frase Demet no está conmigo, ya no puedo reír, suena tan cruda, tan vulnerable, que nos transporta directamente al dolor de una ruptura. A menudo las celebridades viven sus vidas bajo un microscopio, y sus relaciones sentimentales no son la excepción. Cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada ausencia es analizada y se convierte en tema de especulación. En el caso de Can y Demet, su relación fue objeto de un intenso escrutinio desde el principio. Si bien al principio intentaron mantenerla en privado, la presión mediática y el cariño de sus fans terminaron por exponerla. Hubo rumores de compromiso, de planes de boda, de un futuro juntos. Y de repente el silencio. Y luego las noticias de su separación. La aparente fuerza y solidez de su vínculo, construida ante los ojos de miles, de repente se desmoronó, dejando a muchos con la sensación de que algo importante se había perdido. ¿Qué significa devastado? ¿Qué significa que ya no puede reír? En el contexto de una figura pública como Can Yaman, estas palabras sugieren una profunda tristeza, un estado de ánimo que va más allá de una simple decepción. Podría implicar un desamor profundo, la pérdida de algo muy valioso, quizás la esperanza de un futuro compartido que se desmorona. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Can, y muchos se preguntaron por qué esta ruptura había sido tan dura para él. Algunos especulan que la relación era más seria de lo que parecía, que había un compromiso emocional muy fuerte, quizás incluso planes de una vida juntos que ahora parecían inalcanzables. Otros sugieren que la intensidad de su vida profesional, las constantes giras, las grabaciones en diferentes países, los rodajes extenuantes, pudieron haber afectado la dinámica de la pareja, creando un abismo entre sus exigencias profesionales y las necesidades de una relación estable. Es un recordatorio de que por muy exitosos y admirados que sean, los famosos también son seres humanos con sentimientos, con altibajos, con momentos de alegría y, lamentablemente, también de dolor. Pensemos un poco en la naturaleza de las relaciones sentimentales, especialmente cuando están expuestas al ojo público. La presión es inmensa. Cada decisión, cada paso en falso puede ser magnificado. Los fans que han invertido emocionalmente en la pareja, que han celebrado sus momentos de felicidad y soñado con su futuro, pueden sentirse decepcionados o incluso enojados cuando las cosas no salen como esperaban. Los medios de comunicación, siempre en busca de la noticia jugosa, pueden crear narrativas que no siempre se ajustan a la realidad, alimentando rumores y especulaciones que pueden ser hirientes para las personas involucradas. Y para los involucrados, mantener la cordura y la privacidad se convierte en una tarea titánica, una batalla constante contra el escrutinio y la intrusión. En el caso de Can Yaman, es posible que el hecho de que la ruptura haya sido tan pública y quizás tan dolorosa para
Él haya sido el detonante de esa expresión de devastación. La idea de que Demet no está conmigo es un reconocimiento de una pérdida real, de un vacío que se ha abierto en su vida, un espacio antes ocupado por una persona que amaba y con la que compartía ilusiones. Y esa frase, ya no puedo reír, es particularmente poderosa. La risa, después de todo, es a menudo vista como un signo de felicidad, de bienestar, de ligereza. Si Kanyaman, conocido por su energía y su sonrisa contagiosa, siente que ha perdido esa capacidad de reír, nos indica la profundidad de su pesar. Podríamos imaginarlo en momentos de soledad, quizás en medio de la opulencia de su éxito, pero sintiendo un vacío existencial, reflexionando sobre lo que fue y lo que ya no será. Quizás en medio de los flashes de las cámaras, los aplausos de las multitudes y los elogios de la crítica, internamente, el eco de esa pérdida resuena con fuerza, eclipsando cualquier motivo aparente de alegría. Es un recordatorio de que el éxito profesional no siempre se traduce en éxito personal, y que las heridas del corazón pueden ser las más difíciles de sanar, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. La idea de no poder reír puede sugerir una profunda melancolía, una incapacidad para encontrar consuelo o distracción ante el dolor. También es importante considerar la perspectiva de Demet Özdemir. Si bien la atención mediática y la empatía de los fans se centran en la devastación de Can, es probable que Demet también haya pasado por un proceso complicado y doloroso. Las rupturas rara vez son unilaterales o sencillas. Cada persona vive su propio duelo, su propia forma de procesar el fin de una relación que fue importante. Quizás sus motivos para poner fin a la relación, o para seguir adelante de una manera que no incluía a Can, fueron igualmente profundos y justificados desde su punto de vista. Es posible que ella también haya experimentado dolor, decepción o la necesidad de tomar decisiones difíciles por su propio bienestar. Sin embargo, en el drama mediático a menudo se simplifican las cosas y se tiende a buscar un villano o una víctima, creando una narrativa que a menudo omite la complejidad de las situaciones humanas y las experiencias individuales. En este caso, la narrativa popular parece haber pintado a Can como el alma rota, y si bien es válido expresar empatía por él, no debemos olvidar que detrás de cada historia de desamor hay dos personas con sus propias luchas y emociones. Más allá de los chismes y las especulaciones, esta situación nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. ¿Cuántas veces hemos idealizado a las celebridades, pensando que sus vidas son perfectas, llenas de glamour y felicidad ininterrumpida? La realidad, como vemos, es mucho más compleja y humana. Todos enfrentamos desafíos, todos experimentamos decepciones, todos sufrimos pérdidas. El hecho de que una estrella de cine pueda sentirse devastada por amor, que un hombre aparentemente fuerte y carismático confiese su incapacidad para reír, nos humaniza a todos. Nos recuerda que la vulnerabilidad es parte intrínseca de la experiencia humana, independientemente de nuestro nivel de fama o éxito. Nos enseña que las emociones básicas, como el amor y el desamor, trascienden las barreras de la profesión y el reconocimiento público. Quizás, y esto es solo una reflexión personal, esta experiencia también puede ser un punto de inflexión para Kanyaman. Las crisis, por dolorosas que sean, a menudo nos obligan a replantearnos nuestras prioridades, a examinar nuestras vidas, a crecer y a fortalecernos. La capacidad de superar la devastación, de encontrar nuevamente la risa y la alegría en la vida, es una prueba de resiliencia. Quizás este periodo de dolor, aunque intenso en este momento, sea temporal, y en el futuro, Kanyaman emerja más fuerte y sabio de esta experiencia. El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Y mientras tanto sus fans seguirán apoyándolo, enviándole energía positiva, deseándole lo mejor en sus caminos individuales, y esperando verle nuevamente feliz y radiante en la pantalla, demostrando su innegable talento y su capacidad de recuperación. La industria del entretenimiento es un mundo de contrastes. Por un lado, está la glamurosa vida que vemos en las series y películas, llena de romances apasionados, finales felices y vidas aparentemente idílicas. Por otro está la realidad, que puede ser tan dura, estresante y demandante como en cualquier otra profesión, si no más. Las largas horas de trabajo, la exposición constante a la opinión pública, las presiones creativas y personales pueden pasar factura a las relaciones. En el caso de Can y Demet, su relación nació bajo los reflectores, alimentada por la misma energía que crearon en Erkentzikos. Quizás esa intensidad, esa fusión entre la ficción y la realidad, esa conexión tan poderosa que cautivó a millones, terminó siendo insostenible en el mundo real. Es fácil enamorarse de un P.
Personaje de la química que dos actores crean en pantalla, pero mantener esa chispa y esa conexión en la vida real, con todas sus imperfecciones y desafíos, es un desafío completamente distinto, que requiere mucho más que talento actoral. La noticia de que Can Yaman está devastado porque Demet no está con él y que ya no puede reír, es una llamada de atención. Nos recuerda que detrás de las sonrisas perfectas, los cuerpos esculturales y los personajes carismáticos que vemos en la pantalla, hay personas con sentimientos reales, con corazones que pueden romperse. Es un momento para enviarles energía positiva, para desearles lo mejor en sus caminos individuales, y para recordar que a pesar de las dificultades y los corazones rotos, la vida sigue, y la capacidad de recuperarse y encontrar la felicidad es una de las mayores fortalezas del ser humano. Nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una parte esencial de nuestra humanidad compartida. En resumen, hemos explorado la noticia que ha generado tanta conmoción sobre el estado emocional de Can Yaman tras su ruptura con Demet Özdemir. Hemos reflexionado sobre la intensidad de su aparente devastación, la complejidad de las relaciones bajo el escrutinio público, y la humanidad compartida que nos une a todos, famosos o no. Hemos visto cómo las palabras "Demet no está conmigo, ya no puedo reír" encapsulan un profundo dolor y una pérdida significativa, una confesión de vulnerabilidad que resuena con muchas personas que han experimentado desamor. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y los escenarios, hay corazones que sienten y sufren, y que el camino hacia la recuperación es un proceso personal y a menudo solitario. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que esta reflexión les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre las vidas de nuestras estrellas favoritas, recordándonos su humanidad y sus luchas. Como siempre, les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta el final. Su presencia aquí, sus comentarios y su apoyo significan mucho para mí y para este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Creen que las relaciones de los famosos son más difíciles de mantener debido a la exposición mediática? ¿Se identifican con la idea de que el desamor puede afectar la capacidad de encontrar alegría? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, si les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a que el canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, a quienes creen que les podría interesar este tipo de contenido o que son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Denle al botón rojo o activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos, y así formen parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.